Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. Buenas noches. Esta desde luego es una de las preguntas que más me gustan de toda la entrevista. La primera, porque dice muchísimo de quién está aquí. Así que te la lanzo. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos contigo al principio de esta conversación? Paquito. Paquito. ¿Qué relación tienes con el mar, Paquito? Buenísima, porque todavía recuerdo con bastante frecuencia el primer día en que vi el mar. Por una coincidencia, y es que yo creo que la música es el lenguaje más universal y nuestra vida está unida a las canciones que nos han ido moviendo hacia adelante, hacia atrás o en pausa. Y yo vi el mar la misma noche en la playa de Cullera, en el Mediterráneo, con una excursión del colegio, éramos muy pequeñitos, o sea, con todos los amigotes en plan risas, pero alucinando y escuchando de fondo el Festival de Eurovisión en el que cantaba Julio Iglesias Gwendolyn, que era la gran novedad de la temporada, que Julio Iglesias había conseguido ir al Festival de Eurovisión y que cantaba aquella canción. Y aquella canción me ha marcado tanto, aún no siendo yo muy partidario en general de Julio Iglesias, pero sí de aquella canción. Fíjate, como digo yo, que las canciones no son quien las canta ni lo que dicen, son el momento en el que te toca vivirlas. Que luego cuando yo dirigí mi primera película, que escribí con mi hermano Javier, porque el director es él, pero en esta ocasión me tocó a mí dirigirla, tenía que meter Gwendolyn de alguna manera, y lo metí a flamencao con Pitingo, pero metí Gwendolyn. Cada vez que oyes Gwendolyn, ¿vuelves a Cullera? Vuelvo al mar, vuelvo a ver el mar, y me parece como una señora que es a la que dediqué la película que he mencionado antes, que es una magia verlo, o sea, que te toque cada vez que vas a ver el mar, que te toque que esté lleno. Que es lo que me dijo esta señora cuando lo vimos por primera vez en Nueva York, ¿no? Qué suerte he tenido que llega hasta la orilla hoy, que está lleno, lleno, lleno. Digo, sí, pues la verdad es que hemos tenido un buen día. Cuando tenía 4 años, mi padre se marchó a la revolución y no dejó aviso de regreso. Y en esa edad me puse a limpiar casa y desde entonces no he parado. A base de fatiga conseguí este piso, donde sacaba adelante a toda mi familia, y no creas que ha sido fácil. Cuenta a los siguientes del Faro, ¿quién es esta señora? Esta señora se llama Cándida, de apellido Villar, y es una de las... Quizá hay más personas, pero quizá la persona determinante que me enseñó a mí que todos tenemos una biografía igual de interesante, que no hay que ser importante para tener una biografía, porque la biografía no es lo que ha hecho una persona, sino cómo se sentía esa persona cuando hacía lo que estuviera haciendo. Por eso es tan impresionante, puede ser una película sobre pues la guerra civil de Estados Unidos, con 200.000 extras, como la vida de una señora mayor que vive en una guardilla y se le muere el canario. Tan emocionante puede ser, porque la vida va de emociones internas, no va de haber hecho cosas, va de emocionar más que de impresionar. Y entonces, digo, esta señora me enseñó a mí a escucharla, era mi asistenta, era la señora que venía a limpiar mi casa y que me hacía chapuzas variadas, vamos a ser sinceros, es decir, que cuando en mi primer trabajo me dieron un premio por haberlo hecho bien, fue unas botellitas de Vega Sicilia, que el director de la empresa tuvo a bien meterme en una cajita, y yo las dejé en casa, y cuando volví esta señora me dijo, ya te he hecho una sangría con el vino con el vino que tenías en la despensa. Digo, pues muchas gracias. Luego... Mucho mejor siempre una sangría sí, con Vega Sicilia que con otro tipo de vino. He tenido oportunidad por mi trabajo y por mi curiosidad de viajar a sitios variados, y cuando Afganistán no estaba tan horrible y tan revuelto y tan destrozado como está ahora, tuve suerte de pasar por allí y me compré una alfombrita antigua, un quilín pequeñito y tal, que claro, al ser antigüedad pues venía despeluchado. Y otro día vengo y me dijo, ya te he arreglado con las tijeras de pescado la alfombra esa que la tenías y te la he lavado. Entonces le quitó los flecos, que era lo que tenía de valor la alfombra afgana, que era la antigüedad, la metió en la lavadora, que la destiñó, y la metió en la secadora, que la encogió, con lo cual convirtió mi alfombra afgana, una maravilla histórica, en una alfombrita para ratón del ordenador. Bueno, muchos oyentes habrán reconocido ya la voz de Guillermo Fesser, un clásico de la radio. Te oímos tantas veces con Goma Espuma, te hemos oído tantas veces colaborando. Tu voz es una de esas voces que nos acompañan en nuestra vida, y tengo curiosidad por saber, Guillermo Fesser, ¿por qué te has puesto Paquito
de seudónimo? Era una gracia que hacíamos en Goma Espuma, especialmente yo soy muy malo para recordar los nombres. Yo recuerdo, es curioso, hay gente que recuerda los nombres, las fechas, las tal. Yo recuerdo las sensaciones, o sea, yo recuerdo el olor que olía a pan, yo recuerdo que me dio un abrazo, pero no recuerdo cómo se llamaba. Y entonces, como no sabía, yo siempre decía, bueno, pues Paquito el Paquito que conocimos, el Paquito, y al final en Goma Espuma lo adoptamos y cada vez que no sabemos cómo se llamaba alguien le llamamos Paquito. Cuando estuvo aquí Javier, tu hermano, a quien ya has mencionado en la entrevista, ya nos contó cómo os organizabais en casa, 9 hermanos, cómo dormíais juntos en la habitación con otro de tus hermanos. Yo creo que nos contó que estudiaba arquitectura y entonces siempre estaba con el flexo encendido por las noches estudiando, ¿no? Sí, yo creo que puedo dormir en cualquier lugar del mundo habitual, ahora mismo sin problema, porque claro, dormía con el foco de mi hermano encima de los ojos, con la música de los charchaleros a todo trapo en el cassette de entonces, y el sapo cancionero, y con la nube de pitillos, porque enlazaba uno detrás de otro, claro, estaba estudiando y muy concentrado. Pero Guillermo, yo quería preguntarte por tus vecinas, las Calonge. Bueno, eran las de abajo, que eran sufridoras en casa, claro. Y no tenían el comodín de ayuda, más que cuando llamaban por teléfono a mi padre para decirle ya está bien, porque eran 9 tíos corriendo por aquel pasillo. Eso. Claro, es que éramos 9 en una casa pues relativamente pequeña, claro. Entonces tenía un pasillo pequeño, pero era en el que hacíamos todo tipo de actividades y no nos contentábamos con hacer actividades como pasear por pasillos. Hacíamos campeonatos olímpicos, poniendo un colchón al final y haciendo salto de altura. Jugábamos al béisbol con una regla de estas transparentes y una goma de borrar que era la pelota. Bueno, cualquier cosa, y claro, las de abajo debían estar de los nervios. De hecho, yo creo que de natural tenían el pelo liso, pero lo llevaban rizado. La vez que vino tu hermano Javier, dedicamos el faro a la cama. Sí. Y esta noche que estás tú aquí con nosotros, se lo estamos dedicando al verbo acoger. ¿Cuál era la parte más acogedora de tu casa? Yo creo que la cocina, pero por razones distintas, ¿eh? O sea, yo ahora que vivo en un mundo en Estados Unidos, que es un mundo anglosajón, la cocina siempre ha sido el centro, porque a ellos les ha parecido que ahí es donde está el guiso, donde la gente come, donde te dan un vinito, donde te reciben sin ningún problema. Nuestra mentalidad era más que, eso, los olores, ¿no? Que haya al fondo, que no se vea, que esté y que haya alguien que lo haga, que yo no quiero mancharme los dedos, ¿no? Pero yo digo que la cocina nosotros un poco por refugio. Éramos 9 hermanos, 2 padres y la gallega que vivía con nosotros, que era la que cocinaba y que estaba en la cocina. Entonces, claro, imagínate estar tan apretado siempre con gente, siempre había un poco de sensación de agobio, como necesidad de irte a algún lado. Y entonces cuando tenías esa necesidad te ibas a la cocina, porque en la cocina estaba la gallega o haciendo croquetas o rebozando los sesitos de cordero o preparando el flan. ¿Y en tu casa de Estados Unidos de ahora, cuál es la parte más acogedora? Es la cocina, pero y es curioso, porque hacemos reuniones, viene gente, hacemos fiestas, la casa está abierta, pero al final es que la cocina es un imán. No lo sé. Yo creo que es la comida, como dice José Andrés, ¿no? Es la manera más poderosa que tienes de decirle a alguien que le quieres o que le consideras, o sea, que le respetas. El darle a alguien algo de comer buenísimo, muy rico, es un acto como de generosidad favor, también, de generosidad. ¿no? Y entonces yo creo que... De acoger también, de ¿no? acoger, de exactamente. Que se sienta acogido. Exactamente. Entonces yo creo que lo mejor que la gente, claro, si tú estás ahí cortando un queso y abriendo vino, es que no se quiere ir a ningún lado. Guillermo Fesser, ¿por qué te fuiste a vivir a Estados Unidos? Pues por amor, básicamente, porque yo estaba aquí mejor que en brazos, tenía un programa que me gustaba mucho y disfrutaba mucho con él, pero bueno, yo me enamoré de mi profesora de inglés, que es de Estados Unidos. Ella venía aquí para un verano y se tiró 20 y tantos años, tuvimos hijos, tal, y ya es los hijos en los que dices, bueno, estos hijos no son españoles, son españoles norteamericanos y quiero que conozcan también las dos realidades, ¿no? Y yo también por curiosidad, ¿no? Por conocer el otro mundo al que estaba ligado tanto, pero siempre como de paso, ¿no? De veraneo, de una visita espontánea. Sí. Entonces me apetecía probar a vivir ese mundo, ¿no? ¿Cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos? Pues la tontería esta empezó hace ya 20 y tantos años, pero estuvimos 3 años, volvimos, hice Cándida, hicimos un poquito más de radio, sí. Y luego en el 2008, coincidiendo que ganó Obama, nos fuimos para allá. O sea que llevo ya 11 años. Hay una cosa que me gusta mucho que te he leído en algún sitio, que dices, te das cuenta cuando vives en un país anglosajón de que la gente que habla inglés también dice cosas idiotas, ¿no? Como si cuando no sabemos inglés
todo lo que nos suena a inglés nos suena importante. Y de repente te das cuenta de que no, de que puedes aprender el idioma y además de que parece una tontería, pero sí, yo creo que España, que esa sensación se España, tiene. desde luego mi generación y las anteriores obviamente han vivido muy aisladas, ¿no? Entonces muy acomplejadas Sí, con sí. el que habla inglés. Yo lo recuerdo como una revelación, eso que has dicho tú, cuando un día en una playa española, después de haber aprendido inglés y tal, escuché a un carnicero de Sheffield, una ciudad de Inglaterra, diciendo unas barbaridades. Digo, pues se puede ser extranjero e idiota. Es una cosa que no me había dado cuenta hasta entonces. El racismo no es otra cosa que eso, es la ignorancia. Es que viene un señor con la piel un poco distinta, que no sabe su y tal. Es ignorancia. Cuando tu vecino tiene la piel distinta y comes con él 2 días sí y 3 no, o cuando tus hijos te mezclas tú y tienen la piel distinta, te das cuenta que eso es una tontería, ¿no? ¿Y cómo llevas vivir en un país como Estados Unidos, que es tan contradictoria también en sus políticas de acogida, en que Donald Trump esté gobernando porque le han elegido? Estoy pasándolo muy mal, como lo está pasando mucha gente, porque estamos viendo cosas muy feas que no nos gustan absolutamente nada. Antes que nada quiero decirte que todavía Estados Unidos, a pesar de Donald Trump, es un país en el que la inmigración está ocurriendo en tiempo real. Es decir, nosotros los españoles nos mezclamos más bien en el 1600, ¿no? Si tú vas en el año 1600 vas a Sevilla, y hasta que no abres la puerta a una casa tú no sabes si ahí el que vive es árabe o es judío o es filipino que venía en el galeón o es nativo americano o es un criollo que viene... o sea, era una mezcla bárbara, pero nos paramos ahí y actualmente un español que tenga mi edad, pues más o menos todos nos parecemos a Antonio Banderas en Garrafón. Entonces es lo que hay. Y todos más o menos el 24 de diciembre celebramos lo mismo y si me apuras comemos más o menos lo mismo. O sea, no hay grandes sorpresas en España. Pero en Estados Unidos, a pesar de que este señor ha parado los números y los ha parado de forma dramática y haciendo un gran daño, porque Estados Unidos consiste en eso, sin embargo, todavía en Estados Unidos tú no sabes hasta que abres la puerta de tu vecino si la abuela va a estar disfrazada o va a venir de traje normal, o si va a estar comiendo en el suelo en una alfombra o va a estar en una mesa. O si... No sabes a qué va a oler la cocina, claro, cuando abran la puerta, ¿no? No se puede, efectivamente, no se puede definir a un estadounidense. Y además cada vez menos, que es por lo que tenemos a Donald Trump, porque claro, Estados Unidos era un país de mayoría blanca, de mayoría protestante, que iba aceptando las minorías, como no en las historias de que el niño pequeñito africano, ay, qué mono, pero cuando crece y vas con tu hija, mejor cruzar de cera. Bueno, pues ese rollo. O sea, Estados Unidos de repente ha visto que la mayoría de Estados Unidos ya empieza a ser las minorías. Es decir, lo que era una mayoría blanca empieza a ser una minoría. A esa minoría que se les ha visto el plumero porque estaban disimulando, hay que monos los diversos, hay que monos los raros, pero realmente son racistas, son machistas, son retrógrados, son ultrarreligiosos. Les está poniendo de los nervios lo que está pasando y se revuelven, y claro, si viene un señor Donald Trump que lo representa, pues ahí están. Pero la realidad es que Donald Trump representa solo a esos pocos, que son muy pocos, y luego ha tenido la suerte de que ha llegado el momento en el que estamos todos con una crisis de identidad, porque con la tecnología, lo que está pasando, el cambio climático, la ansiedad, estamos ahí. Entonces ha prometido de paso ya, además de a su gente, que son unos pocos, a todo el mundo que les va a salvar la vida, y muchos desesperados han dicho, bueno, por si acaso me apunto. Como nos apuntamos aquí en su día a Ruiz Mateos, como nos apuntamos aquí en su día a Jesús Gil. Bueno, tampoco Europa está demostrando tener una política de acogida y de inmigración ejemplar. Sí, son tiempos muy difíciles en los cuales el miedo está por encima del sentido común, ¿no? Y entonces, cuando hay miedo, la gente está dispuesta a perder libertad a cambio de seguridad, pero es una falacia, porque, mira, Donald Trump ha cambiado de 100.000 personas, que el último año de Obama entraban 100.000 personas con acogida, con asilo político en Estados Unidos. Donald Trump en su primer año los bajó a 30.000 y este año la estadística dice que van a ser unos 3.000 más o menos. Bueno, según él, mejor, no vienen malos, no sé qué. Según la realidad, ves una ciudad santuario como Buffalo, que estaba por primera vez creciendo económicamente gracias a todos los emigrantes que había acogido, que de repente está otra vez en recesión porque no tiene emigrantes que cubran los puestos de trabajo que los de allí no quieren hacer. Para terminar, Guillermo, ¿quién dirías que es el faro de tu vida? Hombre, el faro de mi vida es Sarah Hill, que es mi mujer, porque primero me ha abierto, o sea, cuando aprendes otro idioma, no es que aprendas a decir que lluvia en inglés se dice rain,
es que aprendes que un mismo sentimiento, una misma cosa se puede conseguir de distintas formas. Es decir, por ejemplo, aquí para que vengan regalos en Navidad, los niños, o por lo menos en mi época, ahora mismo seguramente no, pero en mi época poníamos 3 copitas de coñac y 3 puros. En la época de mi mujer ponían, y ahora siguen poniendo, 3 galletitas de chocolate y 3 vasitos de leche. Pues es muy distinto, o sea, 3 vasitos de leche y 3 galletitas que 3 puros y 3 brandy. Pero ¿qué pasa? Que al final te dan los regalos, que es lo que quieres, ¿no? Bueno, pues quiere decir que las culturas te enseñan que se pueden resolver las cosas de distintas maneras. Y si hay 2 maneras para resolver las cosas, posiblemente haya 3, haya 4, haya 5, te haces ser muy abierto, ¿no? Pero bueno, eso es un caso pragmático, pero me ha escuchado, me ha enseñado a escuchar. Hemos compartido grandes momentos y tenemos una familia que para nosotros es lo más importante y con la que disfrutamos. Guillermo Fesser, muchas gracias por haberte acercado a esta charla aquí en El Faro. A ti por haberme traído. Cuando quieras, ya sabes dónde ando, allí en las lejanías de los mares. Buenas noches. Buenas noches. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir